ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a abrir la Biblia para estudiar un pasaje muy bonito, quizá no tan conocido para algunos, pero es Ezequiel capítulo 37, y que tiene una enseñanza muy interesante para nosotros. Como ustedes saben, la Biblia es un libro que tiene cosas extrañas, cosas sorprendentes. Y este capítulo es uno de esos textos que le presentan a uno una escena extraña, precisamente. Dice Ezequiel que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Muy bien, vamos a ir tratando, repito, como siempre que estudiamos la Biblia, tratar de imaginarnos que no estamos aquí sentados, sino que de pronto usted está frente a un valle. Nosotros vivimos en un valle. Usted viene bajando el cerro y ve que esto es un hueco. Mira alrededor suyo y se da cuenta que estamos como rodeados por montañas. Por algo se llama el Valle del General. Entonces, cuando pensamos en un valle, no piensa en una cañada ni en un desfiladero, no, estamos hablando de algo grande. Y Dios lo lleva ahí y ve que ese valle está lleno, no de árboles, como uno esperaría, sino de huesos, que ya es una escena bastante preocupante. El versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Vamos a ver, no solo le muestra los huesos, dice que Dios lo hizo pasar cerca de los huesos y darle la vuelta a todo aquel valle. Dice, porque me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran, ¿cuántos? Muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice, secos en gran manera. Vamos a ir entonces poco a poco metiéndonos en la película, metiéndonos en la escena. No solo lo lleva en el espíritu el Señor al profeta y le muestra de lejos el valle, sino que lo obliga, lo presiona, lo fuerza para que él baje y tenga que acercarse a los huesos, que no es algo muy bonito. Y aquí tenemos que pensar en algo. Recuerde que Ezequiel es un profeta ¿de qué nación? ¿De qué religión? Es judío, es israelita. Y para los israelitas, acercarse a algo que tuviera relación con la muerte los dejaba inmundos. No podían acercarse a un cadáver ni a un hueso de muerto porque quedaban inmundos. Entonces por eso dice que el Señor lo hizo. No fue que él sintió curiosidad y dijo, voy a acercarme a los huesos a ver qué es esa cosa. No, Dios lo presiona para que él vaya, porque si no, no se acerca. Todos los años, en las fiestas de las que vamos a hablar al fin de mes, en las fiestas grandes de Israel, venían israelitas de todos los países y de todas las provincias y subían a Jerusalén para alabar a Dios, para adorarle, para traer las ofrendas, los diezmos que habían guardado durante todo el año, desde la última fiesta. Ellos subían, pero el asunto es que en esa época no había cementerios y a la gente la enterraban pues en la finca, en el lote, si no tenía ni finca ni lote, a la par del camino, donde fuera. Y entonces todos estos peregrinos que subían hacia Jerusalén corrían un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo era que, como no conocían a dónde era que enterraban a la gente, podían pasar cerca de una tumba, o pararse encima de una tumba, o tocar un hueso de algún muerto, y entonces perdían el viaje porque iban a llegar contaminados, impuros ceremonialmente a Jerusalén, y no iban a poder adorar a Dios. Por eso, antitos de las fiestas, había una costumbre en Israel, y era que buscaban cal y encalaban todos los
sepulcros para que se vieran bien blancos y bien bonitos. Entonces, cuando los peregrinos subían, no corrían peligro de equivocarse y contaminarse, porque se veía claramente dónde era que había tumbas y dónde era que había huesos de muertos. ¿Se acuerda que Jesús usó un insulto contra los escribas y los fariseos? Y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de cosas feas. Es eso lo que está pasando aquí. Entonces, repito, la escena es rara. Primero el Señor lo lleva en visión o en el espíritu a un valle que está lleno de huesos. Luego le dice que debe caminar cerca de esos huesos y alrededor de todos ellos. Y el profeta nota entonces que los huesos eran muchísimos sobre la faz del campo. No están sepultados, están sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Ya no son solo huesos, ahora son huesos secos y secos en gran manera. Vamos a ir corriendo al 3. Y me dijo, ahora imagínese usted la escena, el Señor lo pone a hacer eso, y el Señor le habla en medio de aquella visión de muerte terrible y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué contestaría uno? ¿Qué contestaría uno, hermano? Porque ¿cómo se llama? Los reales que vivieron, algún día estuvieron vivos, algún día caminaron sobre la tierra, algún día comieron, se enamoraron, trabajaron. Pero lo que Dios le está preguntando no es eso, le dice: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, que es un astuto y que yo lo admiro, porque es todo un arte, cómo contestar a algo sin comprometerse. Si usted dice que sí, parecería loquito. Si dice que no, parecería incrédulo. Entonces Ezequiel no dice ni que sí ni que no. Le dice: Señor, tú lo sabes. O sea, no me eche a mí esa bronca. Usted es el que sabe cómo está el asunto con esos huesos. A mí no me pregunte. Tú lo sabes. Verso 4. Vamos a leer hasta el 10 y luego vamos a tratar de explicar lo que estamos leyendo. Verso 4. Y me dijo entonces, y aquí hay de esos sentidos del humor raro que tiene Dios. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esos son los compromisos de ser predicador. No sé, tal vez ustedes, si no predica o no ha predicado o no es padre de familia, no va a entender el chiste aquí. Pero lo que Dios le está poniendo a un hombre de Dios, a un profeta que es cuerdo, sano, inteligente, lo pone delante de un osario, de miles y miles y miles o cientos de miles o millones de huesos, y les dice: predícales, Ezequiel, écheles un buen sermón. ¿Cómo se sentiría uno, hermano? Es como que Dios lo lleve a usted, no sé, al cementerio aquí de San Isidro, lo ponga en el centro del cementerio y ahora sí predique. Yo he hecho eso. Cuando la iglesia empezó, ahí dábamos estudios bíblicos, porque había bancas gratis que eran las lápidas y la luz eléctrica nadie nos la cobraba. Pero yo no le daba los estudios a los muertos, se los daba a los 8 o 10 que estaban conmigo ahí. Pero que lo pongan a usted solo en medio de un osario como esto, se le diga: ahora sí, empiece a predicar. ¿Qué predica uno? ¿Cómo hace? Los saluda, les dice Dios les bendiga, les dice bienvenidos. ¿Qué hace usted con un poco de huesos? De huesos que no tienen, obviamente, carne, ni cuerpo, menos oídos, ni cerebro para entender lo que usted va a predicar. Y Dios le da una orden a Ezequiel y le dice: predícales. Créame que uno a veces se siente así también. Uno a veces lo que siente es que está perdiendo el tiempo. Estoy gastando mi fuerza y todo, porque por un lado le entra la gente, por otro le sale la palabra. Pero bueno, por lo menos le tienen oídos para oír. Allá si no los quieren usar. Tienen cerebro para entender. Allá si no lo utilizan. Tienen voluntad para obedecer. Ya ellos si no hacen caso. Pero a huesos, hermano. A una carga de huesos, a una carga de miles o cientos de miles o millones de huesos les dice: oigan palabra de Jehová, huesos secos. Verso 5, ya vamos por la mitad del texto. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vea, la Biblia habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de personas que habían muerto y que fueron resucitadas. Algunos casi recién muertos. Otros, como en el caso de Lázaro, hubo un periodo ahí, un intervalo de 4 días. Pero es 4 días, es lo máximo.
Si usted nota, los demás personas que resucitaron estaban calientitos, todavía estaban recién muertos. Lázaro es el que duró más. Pero aquí lo que Dios le está pidiendo a Ezequiel es algo que no pudo hacer Eliseo, que no pudo hacer Elías, que ni siquiera Jesús hizo en el Nuevo Testamento. No era devolverle la vida a un cadáver, sino predicarle a un montón de huesos secos en gran manera que iban a volver a vivir. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿y qué? Y viviréis. Es que, entiéndame por favor, esto ni siquiera es una resurrección. Una resurrección es que aquí está el cuerpo, repito, que puede estar recién fallecido o que puede tener varios días, y que un hombre o una mujer de Dios bajo una unción tremenda del Espíritu Santo se mueva en fe y le diga: oiga, Talita Kumi, levántate, o que diga: Lázaro, ven fuera. Pero créame, en toda la Biblia hay si acaso 5 o 6 episodios como esos, y con el cadáver ahí completito, no le faltaba nada. Pero aquí no es eso lo que Dios le está diciendo a Ezequiel que profetice. Lo que le está diciendo es algo extraordinario. Es que nosotros leemos la Biblia y ni siquiera nos paramos a respirar, hermano, a leer, a meditar qué es lo que está ocurriendo realmente. ¿Cómo se sentiría uno que Dios le dijera como que lo pare, no sé, en un pedregal y le diga: el Señor, predícale a estas piedras, dígale, conviértanse y yo las voy a usar? No se sentiría raro. Pero Ezequiel actúa en fe, actúa en obediencia, y simplemente, verso 6, anuncia lo que Dios le dice que va a hacer. Dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Note por favor algo. Dios no está hablando aquí, repito, ahorita vamos a repasar esto con cuidado, pero nada más estamos introduciendo el texto. Dios no está hablando aquí de algo instantáneo, no está hablando de un acto, no está hablando de algo que ocurre en un momento, sino de un proceso. Veíamos la semana pasada que Dios es un Dios de procesos, que a veces no nos gustan, que a veces no entendemos, pero que Dios funciona a través de procesos. Ve que aquí hay un proceso. Primero que nada, Dios lleva al profeta al valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esos huesos vivan. Pregunta de escuela dominical: ¿podía Dios haber hecho que esos huesos vivieran sin necesidad de que Ezequiel profetizara? Claro que sí. Pero Dios puede hacer cualquier cosa sin necesidad de usar gente como usted y como yo, tan defectuosa, tan imperfecta. Pero Dios elige trabajar con nosotros. Por eso Pablo dice: somos colaboradores de Dios. O sea, trabajamos juntamente, colaboramos con Dios. Puede hacerlo sin nosotros, pero quiere hacerlo con nosotros. Y por eso lleva a Ezequiel. Y luego le explica que a los huesos que va a haber un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ya los huesos los tenemos aquí secos en gran manera. Y Dios le dice a Ezequiel: anuncia que yo voy a poner tendones sobre esos huesos. ¿Qué hacen los tendones? Son los ligamentos, son los que comunican los huesos. Y luego que ponga los tendones, dice: voy a hacer subir sobre ustedes carne. Note la expresión que usa: voy a hacer subir sobre ustedes carne. ¿Cuántos quintales de carne humana creen que tendría que haber creado Dios para cubrir sus millones de huesos? ¿Cómo iban a saber los tendones a cuál hueso pertenece a cada uno, a cuál coyuntura? Porque tal vez ahí había un fémur de una mujer a la par de una costilla de un hombre, y a la calavera de un niño, y el dedo gordo del pie de un anciano, hermano. Aquello era una masa de huesos, era algo humanamente imposible. Y quiero que vayan pensando de una vez. A veces la gente le dice a uno: pastor, ¿cómo va a hacer eso de la resurrección cuando Cristo venga? Yo no entiendo. Hay gente que ya está hecha polvo, hermano, de hace miles de años. Hay otros que estarán recién enterrados. Habrá unos que se ahogaron en el mar, a otros los quemaron en una pira la Inquisición. Pero para el Dios al que usted y yo adoramos no hay nada imposible, hermano. Él es capaz de hacer lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y entonces empieza a hablar de que hay un proceso. No es que Dios dice: abra cadabra y todos esos huesos salen corriendo y se levantan. No, dice: primero yo voy a traer los tendones, luego voy a hacer subir carne sobre ustedes, y luego voy a cubrirlos, voy a traer piel, y luego pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a seguir, verso 7. Profeticé pues como me fue mandado.
Esto es la marca de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Usted no predica lo que quiere predicar. Usted no predica lo que la gente quiere oír. Predica lo que Dios le mandó a predicar. Y esa es la responsabilidad de uno. Si cuando terminó el sermón la gente aplaude, pues qué dicha. Si silban o si se van haciendo mala cara, qué pena, hermano. Pero usted tiene que ser fiel a lo que siente que Dios le está diciendo que tiene que predicar. Porque en esto es muy fácil tratar de alegrar, contentar el oído de las personas. Uno sabe cómo hacerlo. Uno sabe lo que la gente tiene ganas de oír y que le digan lo bonito que es y cómo Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar y el avivamiento que viene. Y entonces la gente se dice que usted es muy espiritual y que es un hombre de Dios y hasta dan más ofrendas. Pero al final de cuentas, hermano, cuando uno muera, ¿quién es el que lo va a juzgar? ¿Las personas a las que les predicó o el Dios que lo llamó a predicar? Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta siempre. Esa es la responsabilidad que uno maneja. Por eso la Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores, aunque la gente se endemonia cuando uno dice esto. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Pero no es porque son muy espirituales ni muy inteligentes. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Cuenta no a la iglesia, cuenta no a la junta directiva, es cuenta al Dios que los comisionó para hacer este trabajo. Esa es la responsabilidad de uno. Eso es lo que ninguno de ustedes va a entender nunca, por más inteligente y espiritual que sea. Profeticé entonces, dice Ezequiel, como me fue mandado. ¿Y qué ocurre mientras él empieza a hablar, mientras empieza a soltar esa palabra que Dios le dio? ¿Qué ocurre? Dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Por qué cree que hubo un ruido? Ponga millones de palos secos o de varillas secas en un valle y que venga un terremoto y empiecen a chocar uno contra la otra, hermano. Estaban tan resecos que aquello sonaba. Cuando dice un ruido, usted puede imaginarse que aquello era un estruendo. Y el valle empezó a temblar. ¿Por qué temblaba? Porque al temblar la tierra se mueve, la superficie del campo, del suelo se mueve y los huesos empiezan a desplazarse. Y lo que está ocurriendo aquí, hermano, es que una calavera que estaba ya a 5 kilómetros se viene rodando y se pega con, no sé con qué, con la columna vertebral será, y la columna con las costillas, y las costillas con la pelvis, y la pelvis con el fémur, y el fémur con lo demás, porque yo de anatomía no sé nada. Y se empiezan a buscar a través del valle. Y en ese buscarse y moverse y chocar, hay un estruendo, hermano, y Ezequiel está en medio de todo eso. Es que es una escena impresionante. Le dije al principio que la Biblia tiene escenas raras, pero uno la lee a la carrera y no se deja impresionar por el Espíritu. No se deja meter en la escena de lo que realmente Dios está describiendo para nosotros. Y finalmente dice Ezequiel, se juntó cada hueso con su hueso. ¿Qué ocurre cuando se junta cada hueso con su hueso? ¿Ah? ¿Qué tenemos? Ya no tenemos un valle de huesos secos en gran manera, ahora tenemos un valle de esqueletos secos en gran manera. Ahora, si usted trabaja en una tienda dependiente de un negocio y llegan dos huesos, eso es un problema. Cuando se juntaba uno, a mí me tocó, gracias por poco tiempo, me tocó trabajar en eso, y cuando se juntaba un hueso con otro hueso, los huesos eran los clientes malos, majaderos, de que, ay, esa blusa sí se me queda, pero no tiene otro color, esa es decir, el color pero no me gusta, no tiene otro tamaño, no joda. Pero aquí no son dos huesos, son millones. Y entonces hay un cambio en el valle. Ya no tenemos un valle de huesos secos, repito, tenemos un valle de esqueletos secos. Que no es nada bonito tampoco, pero ya es mejor que lo que teníamos antes. Recuerde que esto no iba a ser un acto, sino un proceso que se iba a desarrollar en etapas. Pero luego, dice Ezequiel, miré y entra la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda? Vienen tendones. Los esqueletos no tienen tendones. Y ahora los ligamentos empiezan a unir las articulaciones una con otra. Y después, dice Ezequiel, vi carne, músculos, que venían y cubrían esos tendones. Y después vino la piel. ¿Usted sabe cuál es el órgano más grande que tiene en su cuerpo? Es la piel. Piensa en la mujer más bonita que pueda imaginarse en este momento.
su esposa. Piense en el hombre más guapo que usted puede imaginar en este momento, su marido. No, ahora sí, en serio. Trate de imaginarse, no sé a quién le gustará a usted, Tom Cruise, no sé, Perico el de los Palotes. Chaval con ese cuerpazo, esa mujer que es un monumento. Y ahora imagínesela sin piel. La piel son micras, ni siquiera es un milímetro. ¿Y sabe qué es lo que está viendo? Un monstruo. Está viendo quintal y medio de carne molida. Por eso toda esa gente que juegan de divinos y de divinas, hermanos, si se dieran cuenta de lo que realmente somos, se les bajaría el orgullo. Lo que nos separa de ser una cosa así horrible y monstruosa es una cosa que tiene, no sé, 0.2 de milímetro de grueso, nada más. Y sin eso somos horribles. Y si es por dentro, ni se diga. Hoy me siento un poco sádico. Pero es que a veces hay que pegarle una cachetada a la gente porque se creen gran cosa. Usted tiene un montón de metros de intestinos ahí que no quiero contarle ni de qué está lleno ese mondongo. La más bonita, el más guapo, tiene los riñones que se dedican a producir una cosa fea. La boca más hermosa y sensual que usted se imagine, hermano, produce saliva con una cantidad de millones de microbios que yo no sé cómo la gente se atreve a besarse todavía. Había que ser como gárgaras de alcohol en gel antes de... Piénselo bien, hermano. ¿A qué tanto orgullo? ¿A qué tanta soberbia? ¿A qué tanta vanidad? Si al final, la gente dice, no, si al final todos vamos para el mismo hueco. No, si es que antes de ir al hueco, ya estamos fregados. Pero nos dedicamos a cuidar ese cuerpo, hermano, y a gastar plata y a meterle y a hacer porque queremos impresionar a la gente con lo guapos y lo bonitos que somos. Y en realidad Dios en su misericordia lo penúltimo que hace con esta gente es mandar la piel. Mire, si solo nos hubiera dejado los huesitos cada uno en su lugar, las articulaciones todas puestas y todos con carne, ya hubiera sido un milagro espectacular. Pero Dios es tan bueno que hasta nos tapó lo feo y nos puso piel encima. Y por eso hay ese montón de papazotes y de mamazotas en el mundo. Y ya los tenemos entonces. Ahora ya no tenemos un valle de huesos secos, ahora ya no tenemos un valle de esqueletos secos. ¿Ahora qué tenemos? Un valle de cadáveres. Bonitos, bien presentados, pero cadáveres. Una de las cosas horribles de ir a los funerales es oír a la gente decir las mismas burradas todo el tiempo. Y tienen como una enfermedad de pasar a ver. Ok, cuando yo me muera, si alguno de ustedes está vivo, que espero que no, cuando eso, métanle clavos de 5 o de 4 pulgadas. Yo no quiero que nadie esté, ¡ay, qué lindo quedó el pastor! ¿Cuál muerto queda bonito? No sea jetón. Mejor que digan, qué feo que está, pero todavía respira. Toda la gente, ¡ay, qué lindo! Y hasta quieren hacerse selfies con el muerto ahorita. No, hermano. Dios en su misericordia tiene ahora lo que era un valle de huesos sin forma, sin sentido, sin orden, sin ningún tipo de estructura. Ahora tiene un valle probablemente con miles o con millones de cuerpos, de difuntos, de cadáveres, pero ya reconocibles, ya se sabe quién es quién, ya tienen sus facciones. Es un milagro espectacular, pero todavía el proceso no ha terminado. ¿Entendemos esto? Porque lo que Dios le dijo es: profetízale a esos huesos secos, hijo de hombre, y diles: he aquí yo pongo espíritu dentro de vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y todavía aquí no hay ningún espíritu, lo que hay son, cuerpos. Véalo, cubrió la piel, dice, por encima de ellos. ¿Pero qué? No había en ellos espíritu. Ya en este momento Ezequiel tiene que estar pasmado, hermano, asombrado, atónito, patidifuso. Lo que está ocurriendo ante los ojos de Ezequiel es algo impresionante. Pero Dios tiene algo más, versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos
y vivirán. Y aquí viene la otra parte del milagro. Note, por favor, aquí hay una cuestión que es importante en el tema de la antropología bíblica. Lo que separa a un cadáver de una persona viva es el espíritu. Aunque la ciencia, la medicina y la biología no coincidan con esto, usted tiene que entender que la ciencia ha ido cambiando los criterios. En el siglo XIX, para saber si uno estaba muerto o no, lo que le ponían era un espejito frente a la boca. Si el espejo se empañaba, era que usted todavía estaba vivo, porque el vaho de su respiración empañaba el espejo. Después dijeron que no, que ya eso era, como qué sé yo, muy empírico, que uno se moría cuando el corazón dejaba de latir. Por eso te amaré hasta el último latido. Pero después la ciencia dijo que no. Ahora la muerte no es por arresto cardíaco, la muerte es cuando el cerebro deja de emitir ondas eléctricas, o sea, cuando el circuito electrónico suyo para. Entonces usted ve en las películas ahí el gráfico, se pone plano, suena la timbre y desconectemos esta vaina. Entonces la definición de la muerte a nivel médico ha ido cambiando, pero la de la Biblia siempre ha sido la misma. Cuando el espíritu sale del hombre, cuando la parte sobrenatural del hombre o de la mujer sale, el cuerpo queda idéntico, feo o bonito, como diga la gente, pero ya no es una persona viviente, es un cadáver. La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. La muerte es un divorcio. Mi espíritu se separa de mi cuerpo. Eclesiastés ya lo decía hace 3000 años. El polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces aquí tenemos gente que ya su cuerpo está completo, toda su estructura biológica, fisiológica está entera, pero están muertos. Y entonces Dios le ordena a Ezequiel que profetice el espíritu para que sople sobre estos muertos y los muertos puedan vivir. Y ahora sí llegamos al verso 10. Y profeticé, ¿qué dice? ¿Se acuerda que? Otra vez. Profeticé en contra de lo que yo creo, profeticé en contra de lo que yo siento. Yo seguro me estaba asustado, dice Ezequiel, y quererme corriendo a ver tantísimo muerto, pero Dios me mandó y yo profeticé como me mandó, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Note que aquí hay algo importante. Hay una cosa que se llaman lecturas intertextuales. Aquí hay una lectura intertextual. Después le explicaré qué es. Si usted lee la Biblia con cuidado, notará que aquí es como una réplica de la escena de Génesis, cuando Dios crea a Adán. Dios lo crea, dice que con barro, con lodo. Los químicos dicen que tenemos exactamente los mismos elementos químicos que hay en el suelo. Usted compra un saco de abono, fórmula completa, nitrógeno, fósforo, potasio, usted tiene eso en el cuerpo. Calcio usted tiene en el cuerpo, si todavía le queda algún diente por ahí. Hierro tiene en la sangre. Todos estamos hechos de los mismos elementos químicos que hay en la tierra. Eso es lo que decía la Biblia desde el principio. Dios tomó elementos del suelo, creó a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza, pero le faltaba algo a Adán. ¿Qué le faltó? Dice que Dios se inclinó sobre él y sopló espíritu de vida. Adán, cuando Dios lo modeló, era guapísimo, era un cadáver muy bonito. Tenía todo el potencial para ser sabio, santo, guapo, inteligente, próspero, pero el potencial, pero estaba muerto. Adán empezó a vivir cuando Dios sopló espíritu de vida en él. Eso es lo que tenemos hoy en día en el mundo. Gente inteligente, gente guapa, gente adinerada, gente simpática, gente bonita, gente buena. Caminan, hablan, pero son muertitos porque el Espíritu de Dios todavía no ha entrado en ellos. Por eso deben nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo, hay que nacer del agua y del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Entonces, en realidad, Ezequiel está contándonos aquí una escena muy similar, pero multiplicada por millones de veces de lo que había pasado en el huerto del Edén. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la última frase de estos primeros 10 versículos? Al final, ya no había un montón de huesos secos, no había un montón de esqueletos, ya no había un montón de cadáveres, ahora había un ejército, ¿qué?
Y no cualquier ejército, era un ejército grande en extremo. ¿Cuál es el propósito del proceso? Pasar de tener un montón de huesos secos a tener un ejército de hombres y mujeres que iban a saber que Dios es el Dios verdadero y que le iban a honrar y le iban a servir. Anoche estábamos predicando de esto. La misión de la iglesia no es un kindergarten para sobarle la cabeza a la gente, ni para entretenerla, ni para convencerlos de que echen ofrendas. La misión de la iglesia es convertir a la gente que está muerta en delitos y pecados, que están como huesos secos en la calle, mediante un proceso de predicación de la palabra y de administración del Espíritu Santo, convertirlo en un gran ejército para el reino de Dios. Cuando entendamos eso, nuestra vida va a cambiar. No sé si les queda ganas de oír algo más, pero esta es la lectura, ahora falta la explicación. No la mía, sino la que Dios da. ¿Quieren oírla? ¿Sí? Aunque no votemos. Jeremy, si me ayuda, por favor, entonces pasemos al 11. Ahora viene, ya tenemos todo el cuadro completo, ahora ya en el valle tenemos un ejército preparado, listo, y me dijo luego, ¿quién le dijo? Dios, Jehová, le habló a Ezequiel, y la gente dice, pastor, es que la Biblia es muy difícil de entender. Es difícil de entender casi siempre porque somos un poquillo perezosos. Pero si usted tiene paciencia y la estudia, se da cuenta que la Biblia se explica a sí misma. El mejor comentario bíblico que hay es la propia Biblia. Ahora Ezequiel o Dios empiezan a explicarnos qué fue lo de la visión. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea, la nación israelita, el pueblo de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Recuerden que Ezequiel es uno de los profetas del cautiverio babilónico. Babilonia había destruido las murallas, había destruido Jerusalén, había destruido el templo del Señor, se había llevado cautivos a miles de israelitas para allá. ¿Se acuerdan del Salmo 137? Junto a los ríos de Babilonia colgamos nuestras arpas y nos sentábamos y llorábamos. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que entre esos cautivos se había llevado a Daniel y a sus amigos? Y entonces, lo que ha pasado, Israel es, vamos a ver, sería como una crisis maníaco-depresiva en psicología. ¿Por qué? Porque primero, ¿cuál fue el primer problema de Israel? El primer problema es que eran unos soberbios, altivos y orgullosos. Somos la nación escogida, nadie nos puede derrotar, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como somos los escogidos, vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a adorar a los dioses que sean. Primero, tenían un orgullo terrible, se creían invencibles, indestructibles, invulnerables. Pero Dios viene y trae a los babilonios y los despedazan y ahora ellos se van completamente al extremo opuesto. Ya ahora no son orgullosos, ya no son indestructibles, ahora lo que dicen, hemos sido destruidos y murió nuestra esperanza, ni siquiera tenemos esperanza. Hay personas así, tienen un problema psicológico fregado. Hay días que se levantan, que se quieren comer al mundo y en la noche se acuestan que se quieren suicidar. Y debe ser terrible vivir en esa inestabilidad emocional. Todos tenemos baches y todo, pero es que hay gente que es una montaña rusa, es un sub y baja constante y una de Dios, o buscan del Señor o busca ayuda profesional, porque eso al final puede llegar a ser peligroso. Pero aquí es toda una nación ahora la que entró en la crisis depresiva, entró en la fase depresiva del ciclo y dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, ¿para qué es que Dios lleva a Ezequiel? Pues precisamente para decirles, no, ni antes estaban tan bien como creían, ni ahora están tan mal como suponen. Yo todavía estoy vivo y quiero hacer algo con ustedes. Verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora sí, preste atención porque viene la parte buena. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Después de Babilonia, Israel entró en un proceso terrible. Fueron esparcidos por muchas naciones. Pero después vino el año 70, ya después de Jesús, y los romanos volvieron a destruir Jerusalén, se llevaron cautivos a los israelitas, y en el año 136, 137 por ahí,
Ya casi no quedaba ningún judío viviendo en Jerusalén ni en Israel. Se habían esparcido por toda la tierra. Es un proceso que se llama la diáspora. Israel como nación dejó de existir desde el año 70 después de Cristo. Piense esto, porque esto es importante. Pasaron siglos, milenios, y no había ninguna esperanza para Israel. Habían perdido la tierra santa, la tierra donde había caminado Abraham, la tierra donde Salomón había edificado el templo, la tierra donde el rey David había combatido, la tierra donde los sepulcros de sus profetas estaban. Los israelitas nacían, envejecían y se morían generación tras generación en el África, en el Asia, en Europa, en América, en el mundo entero, excepto en Israel. Pero Dios había dado una palabra profética a través de Ezequiel y había dicho que iba a abrir los sepulcros de Israel y los iba a hacer volver a su tierra. Si usted recuerda el versículo 12, si retrocedemos: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y note la última parte de esa profecía: y os traeré ¿a dónde? A la tierra de Israel. Eso fue dicho más o menos 600 años antes de Cristo. Fue dicho hace 2600 años. Y entiéndame, desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, esa profecía estaba sin cumplir. Israel era un poco de huesos secos y muertos esparcidos por el mundo entero. Pero había una palabra que estaba pesando sobre ellos, una palabra profética. Y esa palabra profética, Dios había dicho: va a llegar el momento en que yo voy a abrir sus sepulcros y los voy a traer de donde estén a su tierra, a Israel. Con todo lo que les hizo Hitler y los nazis en la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo se conmovieron y dijeron: pobrecitos los judíos, vamos a tener que hacerles un país, inventarnos un lugar donde llevarlos. Y los presidentes y los ministros de Relaciones Exteriores empezaron a hacer sugerencias. Unos dijeron: llevémoslos a la isla de Madagascar en África y dejémosles toda la isla a ellos para que vivan ahí. Otros decían un lugar, otros otro. Hasta que apareció un señor por ahí de apellido Balfour en Inglaterra y un señor Teodoro Herzl, que era judío. Dijeron: no, nosotros no vamos a ir a ningún lado que no sea la tierra que Dios le juró a nuestros antepasados. Vamos a ir a Israel. No sé si ha visto fotos de los campos de concentración nazis donde morían los judíos. ¿Ha visto alguna, ma? Por eso parte el alma. Son esqueletos vivientes, realmente son huesos con piel. Pues esos huesos muertos Dios los sacó de los campos de concentración y los hizo llevar a su tierra, Israel. Y cuando llegaron a Israel era un pantano, era un desierto, ahí no había nada. Y estos huesos empezaron a ser bendecidos, hermano. Y Dios trajo tendones sobre ellos y empezaron a llegar muchachos y muchachas judíos de todo el mundo, hijos de millonarios, de ricos que vivían bien en sus países, pero de pronto sentían un deseo ferviente de ir a romperse la vida trabajando, volando sacho y pala en Israel para convertir el desierto en un jardín. Y empezaron a llegar los tendones y después empezó a llegar la carne. Graduados de la universidad, médicos, científicos, ingenieros, técnicos de las universidades de todo el mundo, judíos, subían, sentían hambre de ir a Israel. Eso en hebreo se llama la aliyah, la subida. Piensen esto: en 1948 Israel llegó a ser un país. 30 años después era una potencia en el mundo. Hoy tiene el mejor servicio de inteligencia, el Mossad, de todas las naciones. Tiene la mejor fuerza aérea del mundo. Tiene un ejército que nadie ha podido derrotar. Es uno de los únicos 6 países en el mundo que produce todo lo que consume y le sobra para exportar. Y tiene la mitad del territorio de Costa Rica. ¿Sabe qué ha pasado en estos años de 1948 ahora? Que Dios hizo subir tendones sobre los huesos secos, hizo subir carne e hizo subir piel, y hoy es un país bonito y admirado por todo el mundo. ¿Por qué ocurrió esto, hermano? Ocurrió a pesar de todas las naciones del mundo que se opusieron, a pesar de los árabes con sus ejércitos y sus miles de millones de dólares. Nadie puede contra la palabra de Dios. Jesús dijo: primero va a pasar el cielo y la tierra antes de que una jota deje de cumplirse. Israel es un país hermoso, que van turistas a verlo de todas las naciones. Es un hermoso cadáver. Son huesos sobre los que subieron tendones, tendones sobre los que subió carne, carne sobre la que subió piel. Tienen ciencia, tienen arte, tienen cultura, tienen tecnología. No hay ningún país que tenga más premios Nobel
que Israel. Los judíos son ganadores de premio Nobel en medicina, en química, en física, en ciencia, en lo que usted quiera. Y son 5 millones de habitantes, igual que Costa Rica, con la mitad de nuestro territorio. Quien no quiera ver que ahí pasó algo sobrenatural es porque está más seco que los huesos de Ezequiel. Pero entiéndame, no son gente temerosa de Dios, no son gente que cree en el Evangelio, todavía rechazan a Jesucristo. O sea, físicamente están vivos, Dios los sacó de sus sepulturas y los llevó a su tierra, pero espiritualmente están muertos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Que estamos entrando a la última fase del proceso. ¿Cuál es la última fase? La última fase, perdón. Es que el Espíritu va a empezar a soplar sobre esa gente. Dice Jonathan Cahn es un rabino mesiánico, es un judío convertido a Cristo, pastorea la iglesia mesiánica más grande de Nueva York, es el autor de un libro que se llama Presagio, donde tomé la mayoría de datos para la charla la última charla que dimos. Dice Jonathan Cahn que él, que es judío, que nunca en la historia se ha convertido la cantidad de judíos que se están convirtiendo a Cristo en este momento en Israel. Si yo pido visa para entrar a Israel como predicador, no me dejan. Israel no permite que entren misioneros cristianos. Tienen toda su estructura, todo su ejército, toda su riqueza, todo su conocimiento, su sabiduría, pero espiritualmente están muertos. Pero está empezando a ocurrir algo en el mundo, hermano. El Espíritu está empezando a soplar sobre esa nación. Y si va a haber un último avivamiento antes de que Cristo venga, no va a ser entre los gentiles, va a ser entre los israelitas. Porque el proceso tiene que terminar con un ejército grande y fuerte para pelear por el reino de Dios en Israel. He dicho esto 20 veces antes y lo voy a repetir, somos gente privilegiada. Estamos viviendo en tiempos emocionantes, hermano. Pobrecita la gente que pasa aburrida, pobrecita la gente que ignora estas cosas, que oye los tiros pero no sabe por dónde va la bala. Pero Dios a nosotros no nos ha dejado a ciegas, ni a usted ni a mí, nos dio la palabra. Y dice el apóstol Pedro que estuvo con Jesús, que lo vio, que vio la gloria de él en el monte en la transfiguración, dice, pero no me crean a mí, tenemos la palabra profética más segura. Yo creo que los meses que vienen, si Dios me lo permite y no me cambia el esquema, vamos a seguir hablando de profecía bíblica que se está cumpliendo en medio de nosotros. De cómo las noticias de cada día lo que hacen es confirmar lo que Dios está diciendo. Y una de las cosas interesantes de las que hace 30 o 40 años no hablo, es sobre Gog y Magog. Muchos de ustedes ni siquiera se acordarán o sabrán que está en la Biblia. Pero están pasando cosas muy interesantes en Rusia, en Ucrania, en Turquía, en todos estos países, y cosas que estaban profetizadas en la Biblia también desde hace muchos siglos. Y dice Pedro, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética, porque es como una antorcha que brilla en la oscuridad. En medio de toda esta confusión y temor que hay en el mundo, la palabra de Dios sigue brillando para guiar a los que quieren estudiarla, los que quieren obedecerla. Así que, amados, Dios es capaz de resucitar huesos secos y usted y yo somos testigos de eso, porque de donde nos sacó a nosotros para tenernos aquí, solo el poder de Dios lo hubiera podido hacer. Esto es un proceso, no ha terminado Dios con nosotros, todavía tiene cosas que acomodar, tiene cosas que pulir, tiene cosas que corregir, pero vamos en el buen camino. Y al final del proceso, lo que va a haber no es un montón de evangélicos consentidos, sino un ejército de hombres y mujeres poderosos en Dios, dispuestos a pelear la batalla y a ganarla también. Que Dios los bendiga.